Queridas chiquillas y chiquillos, o más bien queridas audiolectoras y queridos audiolectores, eso lo prefiero, pero bien, hoy quiero proponerles un viaje diferente, un viaje por autores que desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy escriben como si tuvieran el alma abierta. Escritores y escritoras que no tienen miedo de hundirse en las zonas oscuras del ser humano. En este video, como si estuviéramos en una charla íntima, les presentaré a 5 voces narrativas que no copian a nadie, pero que se atreven a mirar hacia adentro, hacia la culpa, el deseo, la desesperación, la violencia, el abismo. Les hablaré de sus vidas, de lo que los empuja a escribir y de hasta 6 obras de cada uno que he analizado en detalle para que puedan conocerles aunque no las hayan leído, y si alguna vez los leyeron, para que vuelvan a mirarlas con otros ojos. Empezamos este recorrido con Elfriede Jelinek. Qué difícil, no sé si se pronuncia así, pero bueno, Elfriede Jelinek, escritora austríaca, nacida en 1946, Premio Nobel de Literatura en 2004. Hija de un padre judío y una madre católica, marcada por la posguerra, el silencio familiar y la represión sexual. Su obra está cargada de incomodidad. Jelinek escribe desde la herida y cada uno de sus libros es un espejo astillado. Quedé absolutamente fascinado con la lectura de una de sus obras, la que más me conmovió, la más brutalmente honesta, y eso me llevó a conseguir otras 5 más que les presento aquí. Lamentablemente no puedo leerlas en voz alta, pero se las doy a conocer por si les interesa buscarlas y leerlas. A continuación haré un resumen y análisis, como dije ya anteriormente, de sus 6 novelas más impactantes: La pianista, Deseo, Amantes, Los excluidos, Las ávidas y Envidia. Cada una de estas obras será sin spoilers, pero con una mirada profunda que nos permita entender lo esencial de su propuesta. Y recuerden, si están por aquí, aunque sea de paso, déjenme un comentario, aunque sea un hola. Ese pequeño gesto ayuda a que este canal siga existiendo. Comencemos entonces con La pianista de Elfriede Jelinek. Cuando abrí por primera vez las páginas de La pianista, sentí como si entrara a un salón cerrado hace décadas. El aire denso, los muebles rígidos, el silencio tenso. La protagonista no necesitaba hablarme, bastaba leerla para intuir la claustrofobia. Este libro no se abre, se traspasa, como si al tocarlo uno activara una maquinaria incómoda que nos obliga a mirar lo que preferimos evitar. Esta novela no nos da respiro. Desde sus primeras líneas, la relación madre-hija impone un régimen de asfixia emocional tan bien construido que parece haber sido escrito con bisturí. No hay ternura ni distancia sana. Hay sometimiento, vigilancia, posesión. Es una de esas relaciones donde el amor y el control están tan entrelazados que ya no se distinguen. La protagonista, una mujer que enseña piano en Viena, vive entre las normas rígidas de la música clásica y los impulsos caóticos de su deseo. Y esa tensión no es decorado. Es el motor de su existencia. No hay equilibrio, solo extremos que nunca llegan a tocarse del todo. La música aquí no es belleza, es estructura, es castigo, es deber. La autora usa el lenguaje técnico del piano, los ensayos interminables y la reverencia al arte como otra forma de encierro. La música clásica, que para muchos representa liberación, aquí aparece como celda con barrotes dorados. Lo más inquietante del personaje es que no busca escapar, o quizás sí, pero no lo hace con rebeldía explícita. Ella se desplaza entre pasillos oscuros de su vida cotidiana, como si supiera que hay otra forma de vivir, pero no se le hubiera enseñado el camino para alcanzarla. Elfriede Jelinek escribe con una precisión quirúrgica. No hay adjetivos superfluos ni explicaciones largas. La prosa avanza con una frialdad tan calculada que resulta incómoda, pero es precisamente esa incomodidad la que nos mantiene leyendo. Es como si nos dijera: no mires a otro lado, eso también existe. La novela presenta escenas donde el cuerpo y la mente están en permanente batalla.
La represión sexual no es un tema más, es un paisaje. El cuerpo de la protagonista es territorio vigilado, intervenido, castigado por ella misma y por otros. Es aquí donde Jelinek muestra su capacidad para traducir el trauma en estilo. No hay erotismo romántico ni metáforas suaves. Todo está dicho con crudeza, con una franqueza que golpea. La sexualidad en La pianista no libera, ni reconcilia, ni construye lazos. Es una zona de conflicto, de vergüenza, de tensión acumulada durante años. La ciudad de Viena aparece apenas, pero pesa como un segundo personaje. La tradición, la cultura, la apariencia, la moral. Todo lo que esa ciudad representa se filtra en las decisiones o indecisiones de la protagonista. Ella vive entre monumentos que dictan cómo se debe vivir. Uno de los puntos más intensos de la novela es su capacidad para mostrar lo que no se dice, los diálogos escasos, las escenas que se interrumpen, los pensamientos que apenas se esbozan. Jelinek trabaja con el silencio como si fuera un instrumento más de su orquesta narrativa. A medida que avanzamos, comprendemos que esta mujer no solo está atrapada por su madre, por su educación o por la sociedad, está atrapada por su propia imposibilidad de construirse una voz propia. No es solo una víctima, sino también una cómplice inconsciente de su sometimiento. La novela no busca redención, no hay cambios radicales ni momentos de transformación mágica. Eso la vuelve más real, más parecida a muchas vidas que conocemos, a muchas que tal vez vivimos, donde los días se suceden, se soportan, se arrastran, pero no se habitan. El tono de La pianista es seco, casi cruel, pero en su crueldad hay una verdad que no suele aparecer en la literatura que busca agradar. Aquí nadie busca agradar, ni la protagonista, ni la narradora, ni la autora, y eso es un acto de honestidad literaria admirable. En varios pasajes el texto roza el ensayo, no por estructura, sino por profundidad. La autora lanza observaciones sobre el arte, el cuerpo, la educación, el deseo, sin necesidad de justificarlas. Son pensamientos lanzados como cuchillos. A veces uno se hiere al leer. Es difícil leer esta novela sin sentir incomodidad, pero también es difícil soltarla, porque hay algo hipnótico en esa tristeza contenida, en esa violencia soterrada, en esa resignación que no grita pero que se escucha. Jelinek logra una atmósfera tan potente que uno no sale indemne. La protagonista tiene un tipo de inteligencia que asusta. No es carisma ni sabiduría emocional, es una lucidez brutal que no se permite consuelo. Ella entiende, pero no actúa, percibe, pero no se defiende, y eso la vuelve aún más compleja. Hay escenas donde la tensión es casi física. Uno aprieta los dientes, el estómago, las manos. Jelinek escribe de forma que el cuerpo del lector también se vea implicado. No es solo una lectura mental, es una experiencia corporal. La construcción psicológica del personaje principal es uno de los mayores logros del libro. No hay caricaturas, no hay extremos fáciles, hay una personalidad construida desde la represión, el deber, la imposibilidad de amar sin miedo. La pianista no es una novela para todos los públicos, exige paciencia, madurez emocional y una disposición a dejarse perturbar, pero para quienes se atreven a entrar en su mundo es una lectura inolvidable. La autora nos recuerda que la violencia no siempre es explícita. A veces se manifiesta en gestos, en palabras no dichas, en estructuras familiares, en decisiones sociales que pasan por normales, y que esa violencia, cuando se acumula, termina rompiendo algo muy íntimo. La protagonista toca el piano, pero lo hace como una rutina impuesta, como quien lava los platos o camina sin rumbo. Lo bello se vuelve mecánico, y eso, lejos de sonar aburrido, nos muestra el vacío que puede haber incluso en los gestos más nobles del arte. El arte nos salva en esta historia, y eso es algo que se agradece, porque nos obliga a cuestionar esa idea romántica de que todo puede curarse escribiendo o tocando un instrumento. A veces ni eso alcanza. La madre como figura es uno de los personajes más inquietantes que he leído. No necesita gritar para imponer, no necesita golpear para castigar. Su sola presencia es una sombra que contamina cada rincón. Hay momentos donde la protagonista parece querer salir.
Hay pulsos de rebelión, pero algo los aplasta antes de que puedan crecer. Es esa tensión entre impulso y resignación lo que da vida a la novela. El lenguaje, a pesar de su frialdad, tiene ritmo, como si el texto imitara una pieza musical minimalista, repetitiva, hipnótica, insistente. Hay frases que parecen volver una y otra vez, como obsesiones que no se disuelven. Jelinek no juzga, no nos dice qué pensar, solo muestra, expone. Y eso hace que el lector se sienta obligado a pensar por su cuenta. Es una lectura activa, no de esas que se consumen y se olvidan. Al cerrar el libro queda un eco, no una conclusión ni una moraleja, queda un estado, algo que se queda en el cuerpo. Un dejo de tristeza, de rabia, de empatía por alguien que no supo o no pudo hacer otra cosa. Esta novela es una lección sobre cómo la represión interna puede moldear una vida y cómo el deseo, cuando no encuentra salida, se pudre por dentro y contamina todo lo que toca. La pianista es sin duda una obra que invita a la reflexión, no en voz alta ni con argumentos, sino en silencio. En ese mismo silencio con el que uno cierra el libro y se queda pensando en todo lo que no pudo decir. Una lectura poderosa, incómoda, pero profundamente humana. Si alguna vez sentiste que el deber pesa más que el deseo, si alguna vez estuviste atrapado en una vida que no elegiste, este libro puede hablarte sin palabras dulces, pero con una honestidad brutal. Continuemos, como he dicho, con el análisis de la segunda obra de Elfriede Jelinek, Deseo. Después de salir emocionalmente golpeado por la pianista, decidí seguir leyendo a Elfriede Jelinek, con Deseo. No hay descanso. Si la pianista era una caja cerrada donde el deseo se contenía hasta pudrirse, en esta novela el deseo está suelto, desbordado, cruel y brutal. Deseo es un libro que desde su título anuncia lo que va a explorar, pero no lo hace desde el goce, ni desde el anhelo romántico, sino desde la posesión, la explotación, el uso del cuerpo como moneda de poder. Aquí el deseo no busca amor, busca dominio. La novela transcurre en un pueblo austriaco aparentemente tranquilo, donde el protagonista es un gerente de fábrica, un hombre con esposa, con hijos, con dinero y también con un apetito sexual tan destructivo como metódico. Todo lo que toca se convierte en objeto de uso. La esposa, en este contexto, no es consuelo ni equilibrio, es parte del dispositivo. Su rol está diseñado por la misma estructura que sostiene al marido, una estructura patriarcal donde la obediencia y el deber conyugal ocupan el lugar del afecto. Jelinek, no sé si estaré diciéndolo bien, pero bueno, Jelinek no busca que sintamos lástima por los personajes, no humaniza ni romantiza. Lo muestra en su crudeza, como piezas de un engranaje social donde el deseo masculino se impone como ley natural y las consecuencias quedan en manos de quienes no tienen voz. Hay momentos en que el lenguaje de la narradora se vuelve irónico, casi cruel, como si se burlara del lector que espera encontrar una historia lineal, con sentido, con redención. Aquí no hay lugar para eso. Hay una voluntad de incomodar, de desnudar la violencia de lo cotidiano. El personaje del gerente no tiene nombre, o al menos no importa, porque representa algo más grande. El poder impune. No necesita justificar sus actos, no sufre dilemas morales, no busca comprensión, solo ejecuta lo que le han enseñado que puede hacer. Lo impresionante de esta novela es cómo Jelinek convierte el estilo en contenido. El lenguaje frío, repetitivo, casi administrativo, como si la narración imitara la lógica de la fábrica. El deseo se convierte en trámite, en serie de acciones sin alma. Las mujeres en la historia aparecen como cuerpos usados, desechados, a veces silenciados hasta el extremo de la desaparición, pero nunca están ahí para ser víctimas pasivas. La autora las retrata en su ambigüedad, atrapadas y conscientes, sometidas pero no ingenuas.
El contraste entre el paisaje sereno del pueblo y la brutalidad de los actos narrados crea un efecto inquietante, como si todo ocurriera bajo una luz suave, pero los hechos fueran espinas. Nada grita, pero todo duele. Hay una crítica feroz a la familia como institución, la pareja, los hijos, la casa, la moral burguesa. Todo eso está presentado como un telón que oculta la podredumbre. Jelinek no ataca a personas, ataca estructuras. A diferencia de otros autores que exploran el erotismo con lirismo, aquí no hay espacio para la belleza. El sexo aparece como repetición, imposición, rutina. Lo placentero es siempre unilateral y lo que empieza como deseo termina como dominio. El narrador no juzga, pero tampoco permite identificación. La distancia que mantiene es incómoda. Nos obliga a ver sin poder intervenir, sin poder mirar hacia otro lado. Y eso produce una incomodidad que se vuelve parte del estilo. La mujer del gerente no tiene voz propia, pero su silencio habla. Se mueve dentro del deber, de lo que se espera de ella, sin cuestionar, como si el dolor no fuera suficiente razón para rebelarse. Y eso, en lugar de debilitarla como personaje, la vuelve aún más trágica. Hay una escena recurrente donde todo lo que debería ser afecto, el acto sexual, el contacto físico, incluso la conversación íntima, está mediado por el poder. No hay igualdad posible, porque todo está desequilibrado desde el origen. La autora no busca narrar una historia, sino mostrar un sistema. El deseo aquí no es personal, es cultural, estructural, histórico. Está incrustado en las relaciones laborales, familiares, sociales. No se trata de un hombre abusador, sino de una cultura entera que lo permite. Jelinek escribe como quien pela una fruta podrida. No es que la historia se corrompa a mitad de camino, ya está corrupta desde el inicio, y ese efecto de descomposición desde dentro hace que la lectura duela en el cuerpo. La novela no busca respuestas, ni siquiera busca preguntas, simplemente muestra. Y eso, en un mundo tan saturado de opiniones, es un acto radical. Nos da los hechos, los cuerpos, los gestos y nos deja con la tarea incómoda de interpretarlos. La sexualidad aparece como zona de guerra, no como lugar de encuentro. Cada contacto es una invasión, una toma de territorio, una declaración de poder. Nadie se salva. Todos están atrapados en una maquinaria sin salida. Hay un momento en que todo parece romperse, no por una explosión, sino por acumulación, como si los actos se sumaran hasta que el sistema colapsa por exceso de abuso. Y aún así, el lenguaje no cambia, sigue siendo burocrático, cortante, distante. Lo admirable de Jelinek es su capacidad para no ceder a la tentación del drama fácil. No hay lágrimas ni discursos emocionales, solo hechos, frases cortas, sentencias frías, como si lo insoportable solo pudiera narrarse desde el control absoluto. La fábrica donde trabaja el gerente funciona como metáfora. El cuerpo de las mujeres es otra fábrica. Producción, uso, desgaste. El paralelismo es evidente, pero nunca subrayado. Está ahí, flotando, esperando que el lector lo vea. La repetición es un recurso que incomoda. Las escenas se parecen, las frases se repiten con pequeñas variaciones. Es una forma de mostrar el ciclo, la rutina, la imposibilidad de cambio, como si estuviéramos atrapados en un loop narrativo. En algunos pasajes la novela se acerca al tono de fábula perversa, pero siempre se retrae antes del exceso. No hay caricaturas, solo seres humanos moldeados por un sistema que los deshumaniza. La mirada de la autora es despiadada, pero también lúcida. No hay compasión en sus palabras, pero sí una enorme comprensión de las dinámicas de poder. Entiende cómo funciona la maquinaria del deseo cuando se convierte en herramienta de opresión. No hay final feliz, pero tampoco hay tragedia clásica. Todo ocurre como si fuera inevitable, como si la historia no pudiera haber sido otra. Ese determinismo narrativo es aterrador, pero también profundamente realista. Deseo es un texto sobre cuerpos que no se poseen a sí mismos, sobre vidas reguladas por normas invisibles que dictan quién puede usar a quién, cuándo, cómo y por cuánto tiempo. Es una novela sobre la propiedad, no sobre el amor.
La lectura deja una sensación de impotencia, pero también de claridad, como si uno viera con nitidez lo que siempre estuvo ahí, pero que prefería no mirar. Y eso es uno de los grandes logros de este libro. No recomendada esta novela a cualquiera, pero sí a quienes quieren entender cómo la literatura puede desarmar los mecanismos del poder sin necesidad de sermones. Jelinek lo hace con estilo, con rabia contenida, con una precisión feroz. Deseo es una experiencia dura, pero también necesaria, porque mientras sigamos creyendo que el deseo es siempre libre, seguiremos sin ver las cadenas. Jelinek nos obliga a mirar, y aunque no queramos, eso también es un acto de liberación. Cuando abrí Amantes, otra novela de esta autora, ya sabía que Jelinek no escribe para seducir al lector, ni para que uno se sienta cómodo, pero aún así cada página me volvió a descolocar. Amantes no es una historia de amor, sino de contrato, de deberes, de pobreza y de deseo como mercancía. El título parece prometer un vínculo pasional, pero desde el principio entendemos que aquí nadie ama libremente. Las relaciones están condicionadas por la clase, por la necesidad, por la urgencia económica. Se ama, se desea, se soporta, pero por supervivencia. Las protagonistas son dos mujeres jóvenes, Brigitte y Paula, que viven en un entorno rural. Ninguna de ellas sueña con arte o viajes. Sus aspiraciones son prácticas: casarse, tener una casa, no terminar como sus madres. El amor, se aparece, es apenas un medio. Brigitte, la más calculadora, se propone enamorar a un técnico de fábrica, pero no por su personalidad, sino porque tiene un sueldo fijo y parece bueno. Paula, más ingenua, se lanza a una relación con un aprendiz de carpintero sin prever las consecuencias. Jelinek retrata con brutal honestidad los deseos que la sociedad induce en las mujeres: conseguir un hombre estable, formar una familia, tener un futuro. Pero esos deseos son presentados como una forma de resignación, no de elección. El lenguaje de la novela es áspero, directo, sin adornos, pero a veces se filtran ironías que hacen que el texto duela aún más, como si la narradora observara desde afuera y comentara con mordacidad lo que los personajes se creen que están decidiendo. El contexto es importante: una Austria pequeña, provinciana, estructurada por una economía de posguerra que reparte los roles de manera inapelable. Las mujeres al hogar, los hombres al trabajo, y cualquier desviación de esa norma se castiga socialmente. Paula y Brigitte no son amigas ni enemigas, no interactúan mucho entre sí, pero representan dos caminos posibles de lo mismo. Una escoge la sumisión como estrategia, la otra intenta rebelarse. Ambas quedan atrapadas. La maternidad aparece como destino inevitable, no es una elección, es lo que se impone cuando falla todo lo demás, y lo hace sin glamour, sin ternura. Es un trabajo más, un peso más, y nadie lo celebra. Lo impresionante del texto es cómo Jelinek logra retratar la violencia sin escenas explícitas. No hace falta que alguien grite o golpee, basta con las miradas, los silencios, los rechazos, las omisiones. Todo es violencia silenciosa. El dinero, o la falta de él, es otro personaje en la novela. No hay libertad posible si una no tiene cómo pagarla. Por eso Brigitte apuesta al matrimonio como única salida, y Paula, al quedarse sin apoyo, enfrenta un destino aún más crudo. En ningún momento la autora permite la identificación fácil. No hay héroes ni heroínas, solo personas que hacen lo que pueden con lo que tienen, que a veces se equivocan, que a veces hacen daño sin quererlo. Los hombres de la novela no son malvados por gusto, sino por costumbre. Están criados para dominar, para tomar decisiones, para no escuchar. No son monstruos, son productos de una cultura que no les enseñó a sentir. En algunos momentos la narración parece casi documental. Jelinek describe gestos, hábitos, rutinas con una precisión que da miedo, como si cada detalle cotidiano estuviera cargado de significados opresivos. Hay escenas donde el amor se confunde con el deber, donde lo que parece un gesto de afecto es en realidad una estrategia de control. Y eso es una de las ideas más perturbadoras del libro, que el amor pueda
usarse como herramienta de dominación. La sexualidad no es un espacio de goce, es una obligación, un trámite, una prueba. Nadie disfruta, todos cumplen y en ese cumplimiento se va erosionando cualquier posibilidad de libertad. La familia, lejos de ser un refugio, es una estructura que reproduce la opresión. Las madres aconsejan a las hijas cómo ceder, cómo soportar, cómo resignarse. No por crueldad, sino porque eso es lo que les enseñaron. El sistema educativo tampoco salva. Es burocrático, indiferente, orientado al rendimiento. No forma personas críticas, sino piezas para el engranaje. Y las chicas que salen de ahí están listas para casarse, no para pensar. La ciudad aparece como una promesa lejana, algo que podría cambiar el destino, pero que en realidad solo ofrece versiones más sofisticadas de la misma rutina. No hay escape geográfico. Jelinek hace que la lectura sea incómoda a propósito. No busca entretener, busca que pensemos, que sintamos el peso de esas vidas repetidas, de esos sueños impuestos, de esas decisiones que no lo fueron. Hay momentos en que una frase corta, un gesto mínimo, tiene más impacto que una escena dramática. Eso habla del estilo controlado y agudo de la autora. Sabe cuándo callar para que el silencio resuene. El hombre con el que Brigitte intenta casarse nunca la maltrata directamente, pero su indiferencia, su falta de compromiso, su comodidad con el sistema lo convierten en parte del problema. No hace nada, y eso también es violencia. La novela no propone soluciones, no hay salida. Fácil, pero deja claro que el cambio no vendrá del amor, ni del sacrificio, ni de la paciencia. Si viene, será desde la ruptura, desde la conciencia de que algo está mal. Hay un retrato muy crudo del cuerpo femenino como territorio de disputa, no como algo propio, sino como algo que debe ser aceptado por otro, validado, soportado. Esa alienación del cuerpo es uno de los ejes del libro. Paula intenta rebelarse, pero el sistema la aplasta. Brigitte se adapta, pero el precio es la anulación. Ambas formas de vivir son estrategias de sobrevivencia, pero ninguna las hace felices. El final no cierra, no consuela, todo sigue igual o peor, porque Jelinek no cree en la catarsis literaria, cree en mostrar lo que hay, y eso, aunque nos incomode, es lo que hace que su obra sea tan potente. Al terminar la novela me quedó una mezcla de tristeza y lucidez, como si hubiera visto algo que prefería no saber, pero que ahora no puedo olvidar. Y eso es exactamente lo que la autora busca. Amantes es un espejo deforme que nos muestra la normalidad como prisión, un libro sobre lo que significa ser mujer en una sociedad que no te deja elegir, y sobre cómo el amor puede ser una trampa más. Si bien el estilo es seco, la emoción está presente en cada página, pero no desde el llanto, sino desde la impotencia, y eso a veces duele más. Esta novela no deja marca por sus giros de trama, sino por la claridad con la que retrata lo que casi nadie quiere mirar, que no siempre se ama por deseo y que a veces el amor es solo la última esperanza de escapar de la pobreza. Si hay una novela en la que el de Jelinek se atreve a poner sobre la mesa la furia, la marginación y la ruptura de los vínculos sociales, esa es Los Excluidos. Desde la primera página se siente el corte con el mundo adulto, con la institución, con la idea de futuro. En esta historia los protagonistas son adolescentes, jóvenes que, como indica el título, han sido empujados fuera de todo. No encajan en la escuela, no caben en sus familias, no encuentran lugar en la ciudad, están afuera, literalmente. La novela se mueve en una Viena gris, desolada, donde la juventud parece un problema que nadie quiere mirar. No hay promesas, no hay guía, solo el vacío de una rutina que no ofrece ninguna alternativa real. Lo más duro es cómo estos adolescentes viven su rebeldía no como un acto heroico, sino como una consecuencia inevitable de una sociedad que ya los descartó. Ellos simplemente actúan desde el abandono. Jelinek no los romantiza, no los convierte en mártires ni en monstruos, los muestra tales como son, confundidos, desbordados, furiosos, desesperados, con una violencia que no siempre saben manejar, pero que es su única forma de hacerse notar.
Hay una mezcla entre nihilismo y necesidad de pertenencia. Los personajes se juntan no por afinidad, sino porque no tienen a nadie más. Se aferran unos a otros como si fueran una última tabla de salvación. Las familias aparecen como estructuras rotas o ausentes, padres que no comprenden, madres que sobreviven como pueden, hogares que no ofrecen ningún tipo de refugio. En ese contexto, el grupo de amigos es la única familia posible. La violencia atraviesa la novela, a veces física, a veces verbal, a veces simbólica, pero siempre está presente como si fuera el lenguaje común entre quienes no han recibido otras herramientas. El lenguaje de Jelinek es implacable. Las frases cortan, no acarician, cada escena parece decirnos esto es lo que pasa cuando nadie escucha, esto es lo que pasa cuando no se ofrece nada a cambio de la obediencia. El cuerpo adolescente es un campo de batalla. Se lo rechaza, se lo exige, se lo castiga. La sexualidad aparece desde el conflicto, desde el uso y el abuso. No hay espacio para el descubrimiento ni para el placer. La educación, otra vez, es retratada como un sistema que clasifica, que elimina, que ajusta. No hay maestros que inspiren, ni programas que contengan, solo evaluaciones, castigos y abandono. En el fondo, todos los personajes buscan lo mismo: ser vistos, ser tenidos en cuenta, sentir que importan, pero el entorno es tan hostil que incluso sus intentos de comunicación terminan en agresión. La ciudad, lejos de ser un espacio de posibilidades, es un escenario indiferente. Sus calles, sus parques, sus estaciones, todo parece diseñado para que los jóvenes no tengan dónde estar. La identidad de los personajes es frágil, no saben quiénes son, solo saben lo que no quieren ser. No quieren repetir las vidas de sus padres, no quieren someterse, pero tampoco saben qué construir en su lugar. Jelinek nos obliga a mirar el lado B de la adolescencia, no el que sale en comerciales o películas juveniles, sino el de quienes viven el día a día sin expectativas, aquellos que ya dejaron de esperar. La desesperanza se transmite en los diálogos, en los gestos, en las decisiones. Los personajes no planifican, improvisan y muchas veces ese impulso los lleva al desastre. No hay redención, no hay momento de epifanía, nadie aprende una lección y esa crudeza es lo que vuelve tan potente esta novela, porque no propone una salida fácil, sino que describe una situación que todavía hoy se repite. El lector se convierte en testigo de una historia que incomoda, porque es más real de lo que quisiéramos, porque nos recuerda que hay muchas juventudes que crecen sin apoyo, sin contención, sin horizontes. La violencia social no se dice, se sufre, y eso queda claro en cada escena. El robo, el consumo, la agresión son respuestas desesperadas a una indiferencia estructural. Lo notable es cómo Jelinek logra escribir desde adentro, sin paternalismo, sin moralinas. No juzga a sus personajes, pero tampoco los justifica. Solo los muestra con toda su complejidad. La música aparece en algunos momentos como única vía de expresión, pero incluso esa vía está atravesada por la frustración. No hay arte como salvación, solo como grito. El machismo está presente incluso entre los jóvenes. Las chicas intentan resistir, pero también repiten esquemas. La opresión se cuela por todas partes, incluso en los vínculos que deberían ser de apoyo. La tensión permanente entre lo íntimo y lo social atraviesa cada capítulo. Lo que sucede en el interior de los personajes está directamente condicionado por lo que no se les permite vivir afuera. Hay una incomodidad sostenida en la lectura porque sentimos que estamos muy cerca, que esos chicos podrían ser vecinos, alumnos, hijos de alguien que conocemos, y eso duele. La literatura de Jelinek siempre incomoda porque obliga a mirar lo que preferimos ignorar, y en los excluidos, eso que se revela es el costo de una sociedad que prioriza el orden antes que la escucha. Los medios de comunicación son casi inexistentes en la novela. No hay quien dé voz a estos jóvenes. Sus historias no interesan, no venden, son invisibles para el mundo adulto.
El abandono institucional es tan brutal que a veces da la sensación de que el único destino posible es el encierro o la muerte. La novela no lo dice, pero lo sugiere con fuerza. Al cerrar el libro, uno se queda pensando en todas las veces que no escuchamos a tiempo, en cuántos excluidos hemos cruzado sin mirar, sin preguntar, y eso queda resonando mucho después. Los excluidos no es solo una novela sobre adolescentes, es una novela sobre lo que la sociedad hace con quienes no encajan y sobre lo que podría pasar si seguimos sin ofrecer nada distinto. A esta altura del análisis ya deben haber notado que Jelinek no escribe para consolar, escribe para sacudir, y en esa sacudida nos pone a prueba, porque una vez que se ve, ya no se puede desver. Pasemos entonces a otra de sus novelas. Si alguna vez te preguntaste cómo se codifica el deseo femenino bajo las reglas de un sistema que mercantiliza todo, Las Ávidas es la novela que pone esa pregunta al rojo vivo, y lo hace con una crudeza que deja sin aliento. El título ya provoca: ávidas, como si desear estuviera mal, como si las mujeres no tuvieran derecho a querer más. Jelinek recoge ese estigma y lo convierte en combustible para una novela despiadada. Esta obra enfrenta dos universos, el del espectáculo y el del consumo, ambas esferas donde el cuerpo femenino es moneda, adorno, objeto de exhibición, pero aquí, en vez de celebrar ese lugar, se lo disecciona. El escenario es el Tirol, en Austria, una región montañosa que se convierte en vitrina turística. En ese contexto, los personajes parecen casi caricaturas de la vanidad, el arribismo y el vacío espiritual. Hay una especie de miseria oculta bajo el maquillaje de lo moderno, de lo exitoso. Lo que parece una vida deseable, en realidad está podrido por dentro, y Jelinek lo expone sin filtros. Las protagonistas son mujeres que intentan sobrevivir en ese mundo, camareras, modelos, trabajadoras del sexo, todas en competencia, todas atrapadas, todas juzgadas, todas ávidas. La narración alterna perspectivas, ironías y discursos como si se tratara de un coro que repite y amplifica la violencia cultural, y en esa cacofonía emerge la crítica como una cuchilla. La crítica al patriarcado no se hace desde el grito militante, sino desde la descripción descarnada. Cada escena muestra cómo el deseo femenino es moldeado, administrado, castigado. El dinero aparece una vez más como filtro total de lo posible. Si no se tiene, no se existe. Y si se tiene, se debe mostrar, incluso a costa del cuerpo, de la dignidad, de la voluntad. El lenguaje es irónico, cargado, sin concesiones. Jelinek se burla de las publicidades, de los medios, de las frases hechas. Las desconstruye a fuerza de repetición hasta volverlas absurdas. En Las Ávidas, el cuerpo femenino está hiperexpuesto, pero no como sujeto deseante, sino como cosa, y esa cosificación es lo que la autora revienta desde adentro. No hay una historia con principio, desarrollo y final. Lo que hay es una estructura cíclica, como una rueda que gira sin sentido, donde todas las protagonistas están condenadas a lo mismo. La novela no busca que ames a los personajes, busca que los mires, que veas cómo los gestos cotidianos pueden estar llenos de violencia simbólica, que entiendas que lo normal es muchas veces lo más brutal. Jelinek construye a sus personajes como funciones sociales más que como individuos. Cada uno representa un rol: la deseada, la usada, la vieja que ya no sirve, el hombre que paga y desprecia. Hay momentos donde el texto parece un panfleto satírico, una obra de teatro, una denuncia literaria, pero todo encaja en un ritmo implacable que no deja respiro. La novela también expone la competencia entre mujeres como un efecto del patriarcado. No se apoyan, se enfrentan, porque han sido educadas para ver al resto como amenaza. La belleza no es un don, es una trampa. Las jóvenes que triunfan con su cuerpo son luego descartadas como productos vencidos. Nada dura, todo se reemplaza.
La comida, el sexo, el consumo, el lujo, todo lo que podría generar placer, aquí aparece como deuda, como expectativa, como presión. Nadie disfruta realmente. La montaña, que en otro contexto sería símbolo de lo natural, aquí es escenario artificial. Se la explota, se la vende, se la arruina para atraer turistas, como el cuerpo de las protagonistas. El turismo de masas es presentado como una forma de colonización. Los locales se adaptan, se disimulan, se disfrazan para agradar, y en ese disfraz pierden su identidad. La voz narrativa no es neutral. Se burla, ironiza, corta el relato para comentar, para denunciar. Hay algo de performance en la escritura de Jelinek, una provocación constante. Las relaciones sexuales son transacciones, no hay intimidad ni cariño, hay tarifas, hay estrategias, hay silencios incómodos, nadie toca a nadie aunque los cuerpos se mezclen. La novela plantea que no hay diferencia entre una modelo y una prostituta en un sistema que evalúa todo según su valor de mercado. El precio cambia, pero la lógica es la misma. La violencia psicológica es constante, se juzga la edad, el cuerpo, la ropa, la forma de hablar, nadie está a salvo, todos evalúan a todos, todo el tiempo. Jelinek se anticipa a muchas discusiones que hoy están en el centro del feminismo contemporáneo: el consentimiento, la presión estética, la competición inducida, la visibilidad forzada. En Las Ávidas los hombres tienen poder, pero son retratados como mediocres, aburridos, funcionales a una estructura que tampoco los deja ser. Su violencia es tan aprendida como la sumisión femenina. Las protagonistas no se salvan, pero tampoco se rinden, sobreviven, se arrastran, se reinventan, se camuflan, como si su resistencia fuera simplemente seguir vivas, aunque sea en silencio. El final no ofrece redención. Como en otras obras de Jelinek, todo sigue igual, pero ahora lo vemos, ahora entendemos cómo opera el sistema, y eso ya es una forma de ruptura. Las Ávidas no es un libro cómodo, es un espejo deformante que devuelve nuestra imagen en un escaparate, pero también es una advertencia. No todo lo que brilla es deseo, a veces es desesperación. Después de cerrar la novela, lo que queda es una sensación de agotamiento lúcido, como si hubiéramos visto la maquinaria completa y ahora nos tocara decidir si seguimos participando o desmontamos desde adentro. ¿Cómo estamos, queridos audiolectores y queridas audiolectoras? Demasiado cruda esta escritora. Y pasemos al último, a Envidia. En esta novela, Elfriede Jelinek lleva su escritura a una tensión casi insoportable. No hay respiro, no hay descanso, solo una inmersión total en la disolución del yo, en el lenguaje que se desborda en la angustia de estar en un mundo que no otorga lugar. La novela no tiene personajes centrales al uso. No hay historia lineal ni escenas claras. Lo que hay es una voz o muchas voces que se superponen, se repiten, se contradicen, se contaminan entre sí. La envidia se presenta no como un sentimiento aislado, sino como una estructura social. No es una emoción personal, sino una forma de organización colectiva, silenciosa, estructural. En este texto todo el mundo envidia algo: el cuerpo de otro, la voz de otra, el lugar que no se tiene, la vida que no se pudo vivir. Jelinek lo escarba con precisión quirúrgica. No hay héroes en esta novela, hay resentimiento, frustración, rencor, pero también un intento por entender por qué sentimos lo que sentimos, aunque duela. El discurso parece brotar sin pausa, como si la narradora no pudiera dejar de hablar, de explicar, de justificar, y en ese exceso lo que se revela es una imposibilidad, la de ser escuchada de verdad. La forma fragmentaria del texto refleja una mente saturada, una mente que piensa en voz alta, que se autocorrige, que se contradice, que busca una forma de existir en medio del ruido. El lenguaje es el gran protagonista. Las frases se alargan, se enroscan, se pisan. No hay alivio. Leer Envidia es meterse en un torbellino que no suelta, que arrastra. La narradora envidia a otra mujer, a muchas mujeres,
por su belleza, su juventud, su éxito, su naturalidad, pero también las odia, las desprecia, las necesita. Es una relación compleja. El deseo aparece siempre cruzado por la comparación. Nunca se desea algo por sí mismo, sino porque lo tiene otro, porque parece que el otro está más cerca de ser feliz. Jelinek no moraliza, no dice que esté bien o mal sentir envidia, dice que es inevitable, que es parte del entramado, que vivimos comparándonos porque así nos enseñaron. La novela también se ríe de los discursos positivos, de la autoayuda, de la meritocracia. Todo eso aparece como una burla, como un decorado que no convence a nadie. El cuerpo de la mujer vuelve a ser un campo de batalla, un territorio que se observa, que se critica, que se desea, que se envidia. Todo pasa por el cuerpo. El yo que habla no tiene descanso. Habla para defenderse, para explicar, para justificar su fracaso, su soledad, su rabia, pero cada palabra que dice también la expone. No hay silencios en esta novela y eso es parte de su dolor, porque cuando no se puede parar de hablar es porque nadie escucha, porque el silencio sería insoportable. La envidia también se muestra como dolor, por lo que no se ha sido, una especie de duelo continuo por las vidas no vividas, por los caminos que se cerraron demasiado pronto. El lenguaje poético se entremezcla con el sarcasmo, la crudeza, la ternura, como si la voz que habla tuviera muchas caras, muchas edades, muchas heridas. La infancia aparece como una zona lejana, pero determinante. No hay nostalgia, hay una especie de resentimiento mal digerido, de abandono disfrazado de educación. El sistema capitalista es una presencia constante, no como ideología, sino como práctica cotidiana. Lo que vale, lo que se muestra, lo que se compra. Todo gira en torno al mercado. El amor, si aparece, está contaminado de comparación, de deuda, de simulacro. Nadie ama desde un lugar puro. Todo amor está tocado por el miedo de no ser suficiente. En algunos momentos, la voz que narra parece al borde del delirio, pero es un delirio lúcido, uno que revela verdades incómodas que normalmente no nos atrevemos a decir. Hay momentos de belleza inesperada, frases que cortan como cuchillos, pero también acarician, porque debajo de todo ese ruido hay una necesidad brutal de ser abrazada. La novela no busca redención, no hay arco narrativo, hay persistencia. Hay una mujer que no puede dejar de hablar, que no puede dejar de pensar, y eso es el núcleo de su dolor. Jelinek juega con el lenguaje como quien lanza piedras al agua. Cada frase genera ondas, repeticiones, variaciones. Todo está en movimiento, todo se desborda. El lector no encuentra descanso, pero también encuentra una sinceridad feroz, una escritura que no se protege, que se entrega con todo lo que tiene, incluso lo más miserable. En algunos pasajes, la narradora parece dirigirse directamente a quien la lee, como si dijera, yo sé que tú también lo sientes, y ahí la conexión se vuelve brutal. No es fácil leer esta novela, pero una vez dentro, uno no puede dejar de escuchar esa voz, porque esa voz, en el fondo, podría ser la nuestra, la que nunca decimos. Envidia no ofrece respuestas, pero sí revela los mecanismos ocultos de nuestras emociones. Es un espejo deformante que devuelve una imagen demasiado parecida a la realidad. Jelinek no escribe para complacer, escribe para remover, para sacudir las estructuras, para dejar una marca, y en esta novela esa marca es profunda, incómoda, necesaria. Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, llegamos al final de este recorrido. No puedo leer en voz alta estas obras, ustedes ya lo saben, por derechos de autor, pero aquí se las dejo, por si desean buscarlas y leerlas por su cuenta. Si este viaje les dejó algo, aunque sea una pequeña inquietud, les invito a dejarme un comentario, aunque sea un simple hola, para ayudar a que este canal pueda seguir creciendo. Les abrazo desde este rincón de lectura y pensamientos. Hasta el próximo análisis. Escúchame leer.